los medios de acondicionamiento social y sus propietarios, mis valedores. Esto junto con los voceros oficiosos de los susodichos, de los famosos, de los propietarios. ¿Lo habrá notado alguno de ustedes? Porque no se precisa ser muy observador ni extremadamente perspicaz para notar el trato que registraron en prácticamente todos los medios, radio, televisión, prensa escrita, los dos artículos principales que la revista Proceso publicó el domingo antepasado, el que analizó la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, que a todos nos afecta, pero que solo captan a cabalidad los entendidos en la materia. Ese fue analizado de manera profunda, porque dijeron era una evidencia de un gobierno al que nada bueno se le auguraba, ya que lo conducía un individuo voluntarioso que tomaba decisiones caprichosas. Lástima se dolían por quienes cometieron el error de votar por él. Aquí va la expresión de pánico para quienes recibieron reaccionaron ante la renuncia de Carlos Ursúa a la cartera, de Hacienda. Oigan esto: cuando un barco está en peligro, su tripulación suele disparar una bengala en señal de auxilio, esto pidiendo ayuda. Así lo hicieron quienes comandaban el Titanic, con la esperanza de que el ¿de qué otro barco? No, Carpacia, acudiera a salvar a los tripulantes a bordo de la nave que se hundía. Así lo hizo el Oigan, ¿cuánto les quitó López Obrador a los oligarcas en poder económico, en poder político, en poder social, hasta en poder cultural? Si algo saben de esto los oligarcas, los plutócratas, ¿cuánto les vino a quitar? Que así se están desquitando a lo inútil, a lo onanista mental, pero sí le están llegando a las masas. Voy a seguir leyendo. Salvar a la tripulación a bordo de la nave que se hundía. Así lo hizo el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, con la carta de renuncia que hizo pública y la entrevista que tan cuidadosamente orquestó. Quiere alertar, fíjense ustedes en esto, ustedes viven en México, ¿verdad? Bueno, pues ahí va. Quiere alertar, busca iluminar, intenta mandar un SOS para evitar el desastre que advierte. El iceberg, si ustedes no tratan de ser gringos de segunda, digan témpano, el témpano, es lo mismo, nada más que uno es castellano y el otro es inglés. Bueno, el iceberg contra el cual el nuevo gobierno ya chocó, este Titanic llamado México tiene un futuro como el del Titanic. Y luego, el párrafo final: lo innegable es que Ursúa pide un golpe de timón y AMLO prefiere seguir navegando sin compás, sin barómetro, sin otro mapa que el de su voluntad, sin más cartografía que sus corazonadas. Lo cierto es que Ursúa, el hombre que más sabe sobre el estado de las finanzas y la economía del país, se tira al agua en busca de un bote salvavidas.
Y el presidente, en lugar de reaccionar ante la bengala premonitoria del naufragio, reitera que vamos viento en popa. ¡Asu! La otra publicación de Proceso de hace 2 semanas es un reportaje que evidencia toda la podredumbre de presuntos delincuentes incrustados en anteriores administraciones, saqueadores de los bienes nacionales, entre los que aparecen los nombres de Juan Collado, Carlos Salinas y Enrique Peña. Por más que se omitieron tantísimos nombres más de bribones, desvergonzados, que con el fruto de sus sinvergüenzadas se dan una vida de lujos aquí y en el exterior. Bien cuadra en este punto el axioma de que, oigan esto, y hay que tener un poco de autocrítica, en lugar de enojarse, ay, este tipo nos maltrata de palabra. En lugar de eso, autocrítica. Oigan lo que el axioma afirma y en el que estoy absolutamente de acuerdo. Un pueblo ignorante termina gobernado por toda suerte, mala suerte digo yo, de saqueadores, rufianes y criminales. Y miren que ese reportaje mucho puede decir a las masas, porque es una nota, es un reportaje de nota roja, sabroso en cuanto el morbo de nosotros se puede satisfacer, cómo lo aprenden, cómo se lo llevan al reno. ¿Sabe usted? No, pues no me va a escuchar, Arturo. Sí me va a escuchar. ¿Sabe qué es el reno? ¿Dónde está el reno? ¿Eh? No. Bueno, se lo llevan al reno, reclusorio norte. Y como primero altanero, poco a poco se va abatiendo cuando ve que la cosa es seria. Como sus varios abogados intentan una trucuñuela, cómo no resulta positiva para ellos. En fin, todo esto es sabroso, es hasta que agarraron en uno de los famosos peces gordos a ver cuánto pescan a los demás. No, pues de esto he estado buscando durante 15 días, 15 días, 14, algo así, un comentario al respecto y nada. Miren que ese reportaje de veras mucho puede decir a las masas, pero que no fue comentado, repito, en ninguno de los medios. ¿Por qué? Porque los voceros oficiosos de la plutocracia tienen esa consigna en este país y en todos: criticar todo lo criticable, reprobar todo lo reprobable, todo lo que aquí ocurre, menos los intereses, no testerear los intereses de la plutocracia, que es decir, de los grandes comerciantes, industriales y ahora grandes especuladores. Todo critiquen, menos a nosotros, que metimos millones y millones en crear la tele, la radio, la prensa escrita.
y que los hemos puesto a ustedes allí de nuestros voceros y que los hemos enriquecido. No tienen ustedes más consigna que obedecernos y con eso se enriquecen. ¿Qué más quieren? ¿Quieren más? Y ahí tienen ustedes la muestra. Nada más rásquenle tantito y verán lo que ellos han acumulado, los voceros, a base de no testerear lo que son los intereses de la plutocracia y sí de los adversarios políticos, sociales, económicos, en fin. Pero caramba, nunca me imaginé, yo que veo todos los días 6, 7 periódicos diarios, todos los días, no leerlos, darles una ojeada a todos, ver los encabezados, leer el artículo que me interesa, las opiniones de este, de aquel. Hijo, qué doloridos están y qué ferozmente están atacando no a López Obrador, están furiosos más que doloridos. Y entonces, por medio de sus voceros, aquí voy a demostrarlo a ustedes, están atacando y atacando antes de dar las señas telefónicas, pues no, para quienes nos ven en internet y para quien no nos ve en internet, pues solamente le digo los dos artículos. El conflicto de interés se llama Alfonso Romo y está la opinión de la renuncia de Carlos Ursúa. El segundo es un reportaje. Así fue la detención del intocable, entre comillas. Este intocable, pues no sé si ustedes lo imaginen, pero quienes nos ven en el video que graba el compañero Daniel Cruz y que ustedes pueden ver en YouTube, nada más con poner este horror, Tomás Mojarro Oficial. No me gusta decir mi nombre, Tomás Mojarro Oficial. Allí ven el tal Juan Collado, abogado eminente que ha defendido todo lo indefendible. Esto es una especie de oxímoron. Si es indefendible, ¿cómo lo defiende? Pues sí, las leyes son elásticas, las leyes así son. Son de tal manera chiclosas que se puede decir de ellas, del reo, es inocente, es culpable. Con la misma ley, dos abogados eminentes pueden reformar su dicho y refundir a un individuo o dejarlo libre o sacarlo de la cárcel, porque a criterio de el artículo respectivo de la ley se puede interpretar, y una ley que se puede interpretar es mala ley. Pero, en fin, entonces voy a decir a ustedes las señas telefónicas. Ya me imagino que la compañera Isabel Macías ya estaría diciendo, o estaría pateándome el tobillo derecho para darme a entender que ya era hora de decir los números telefónicos. Ella sigue ausente porque, pues ni modo, se metió a profesora, a maestra, tiene ya algunos alumnos, Segismundo
Freud, el otro Carlos, Jung y varios más. Entonces ya los tiene de alumnos, por tanto que ha estudiado. Ella estudiando y yo digo a ustedes las señas telefónicas. Aquí para la zona metropolitana 55 36 89 89. El resto de la República LADA sin costo 01800 50 52 688. Serenata de Hummel, lástima de tan dulce melodía para estar viendo este horror. Repito, capten ustedes por la saña, la inquina de los voceros de la autocracia, o perdón, de la tampoco burocracia, de la plutocracia, todo lo que les quitó López Obrador. La bomba renunciaria del secretario Carlos Ursúa. Una bomba. Otro día ya había un repuesto, como en los automóviles, ya había otra persona que dirige actualmente las finanzas públicas y no se cayó el peso, no aumentó la inflación, el iceberg, o sea, el témpano, no destrozó al país. Yo sigo aquí frente a ustedes, tengo mi trabajo en todos los días, trabajo de lunes a domingo. Ya a ver cuando ya sea yo viejo, a ver si bajo el ritmo de mi trabajo. Entonces, y me congratulo de que el iceberg, que dice el gringo de segunda, el témpano, pues para mí no ha destruido México. Como les digo, al rato a la 1 tengo nuestro taller de lectura con algo muy interesante, como todo. A diferencia del de teoría política que va al pensamiento, a la razón, a la lógica, el taller de lectura va al sentimiento para que se convierta en una vivencia que nos amplía la vida interior, que nos afina la sensibilidad, que nos robustece la imaginación. Y así vamos saliendo de ese esa horrorosa, mediocridad, una mediocridad que se baila al ritmo del reggaetón y puntos circunvecinos, todo lo vulgar, todo lo sucio, todo lo que se arrastra, cuando uno busca todo lo que vuela. En fin, la bomba renunciaria del secretario Carlos Ursúa. El gran cambio que necesita México requiere pasión, empuje y convicción, no los arranques, frivolidades y conflictos de intereses en los que se ha convertido la 4T. Repito a ustedes, yo no creo en López Obrador, yo no creo en nadie del poder político, económico y social. Yo creo en ustedes y en mí principalmente. Al creer en mí, creo también en ustedes. Nada más que ustedes o no creen en mí o son tan apáticos. Por cierto, ¿qué programas van a ver esta tarde después de comer? ¿Qué programas vieron ayer? ¿Cuántas horas dedicaron a
diluir en su conciencia la contradicción terrible que existe entre el explotador y el explotado. El día de hoy, en la mañana, apareció un artículo extenso con una cifra escandalosa. No estoy seguro porque no lo memoricé, tenía mucha prisa, pero más o menos 700 millones de obreros están en la pobreza extrema en el mundo. Y los dueños de los medios de producción y los grandes comerciantes y los especuladores, ¿quién los toca? Los medios de acondicionamiento social son de ellos y bien graneados por ellos. Los López, iba a decir los López Tarso, los López Dórigas de todas partes. Así que imaginen ustedes. Bueno, voy a leer, esto es un poco extenso, pero vale para ustedes. Silva Herzog no es Silva Herzog, es Jesús Silva Márquez. Pero miren ustedes, voy a decirlo rápidamente, esto es en psicología. Aquel prepotente, aquel que anda bien vestido y que trae oros y trae joyas y relojes de más de los 300 pesos que costó esos no son los importantes, los grandes, los importantes, que otra palabra. No, ellos tienen su complejo de inferioridad, se sienten tan poquita cosa que tratan de llegar al poder, de llegar al dinero, de llegar a la autoridad, entre comillas, porque no tienen autoridad ninguna. Esos, cuando vean un vanidoso, cuando vean un prepotente, sepan que es un pobre. Dentro de sí, él es un pobre diablo que intenta sublimar su pequeñez. Y entonces, como no es, trata de tener autoridad, dinero, influencia de todo tipo. Así que cuando dicen, llegó a la presidencia, diputado, veo una foto en el proceso de hoy de un farolón sentado en un sillón lujoso, él con un traje impecable en donde hasta chaleco utiliza, abierto de brazos, con 2 cinturones de campeón mundial, mirando retador. Ay, pobre de ti. Ya siéntete armónico, entero. Ya siéntete varón. No estés tratando de sublimar esa pequeñez que se resuelve tirando trancazos. Caramba. Bueno, pues voy a leer de Jesús Silva Herzog. Yo conocí a Silva Herzog, don Jesús. Platicó conmigo. Me hizo unas confidencias que me espantaron porque ni las merecía el tipo que estaba con él, o sea, yo. Y eran una imprudencia. Por ejemplo, decir que López Portillo utilizaba su teléfono rojo para sus chamaconas, así les dijo él. En fin, yo admiraba muchísimo a Silva Herzog. El Herzog solo era suyo y se fue con él. Pero ya, este hombre Silva Herzog Márquez, al exponer las razones de su renuncia, Carlos Ursúa ha exhibido las 2 contradicciones esenciales del gobierno.
Su proyecto social es ciego, su discurso moral es hipócrita. Las dos columnas del gobierno son saliva. No hay instrumentos que sirvan al deseo de reemplazar al odiado liberalismo. Se le ha decretado muerto, pero no se ha eliminado ninguna alternativa. No se ha cimentado, perdón, ninguna alternativa. Los políticos, eso es cierto, las políticas que se han echado a andar no son ni remotamente un sustituto viable. Bueno, pues allí continúa. Ahora al final, al asumir la presidencia, López Obrador le dio ese cargo a Ursúa. Bueno, es lo mismo, pero Ursúa ha mostrado que el gobierno está podrido. Ventilar lo público, dice otro. Y leo un párrafo de sus comentarios. Las cartas de renuncia de Germán Martínez al IMSS y de Carlos Ursúa a Hacienda, donde plantean con claridad sus razones para dejar sus cargos, abren una nueva etapa y en esa misma dirección se sitúa la entrevista que Ursúa concede aquí hay un nombre, para su público en la revista Proceso. Bueno, entonces sí se puede decir el nombre del entrevistador, Hernán Gómez. Muy aparte, y me refiero solo a radio, esto no es para nada un defecto, pero a mí, solo a mí, y por cuestiones totalmente subjetivas, cómo me cae mal el uso de las entrevistas. Háblenos un poquitito de, ¿y qué diría usted? Y el otro, las cosas van mal, ¿no? Pero deben ir bien, ¿no? Y dale con el no. ¡Qué horrible! La radio pues es bellísima y a veces pega en la muela del juicio. Menos de una semana después de desatar la mayor crisis del gobierno mexicano con su renuncia como secretario de Hacienda, Carlos Ursúa vuelve a la carga con nuevas explicaciones sobre los motivos de su salida. Bueno, hasta allí no está tan peor. Pero dice que echa la culpa a Romo, Alfonso Romo, aunque, entre comillas, no me consta. Saben ustedes que muy someramente, voy a decir en pocas palabras lo que es análisis de libros, lo siguiente: episteme se refiere a la ciencia. El que desde la episteme habla está mostrando datos, cifras y demás que respalda la ciencia. Pero hay otra que se llama la doxa, y esa no tiene nada que ver con la ciencia. Y la doxa dice, la doxa finca todo un edificio de opiniones con esta base tan endeble. Yo creo que, para mí que, no, me da la corazonada que, ¿no creen ustedes que, y de allí hay un relato que ridiculiza esto, más o menos es, para mí que este señor es
medio ladrón. Tiene la cara, tiene la facha, y cuando se perdieron algunas cosas, él había pasado por allí. Y ese individuo debería estar en la cárcel y debería ser, espérate, toda tu tesis está basada en, para mí que ese, para mí que la doxa. Como les digo, simplifiqué totalmente lo que es la verdadera episteme y la verdadera doxa, pero nomás para dar a entender cómo este señor dice, no me consta, y sin embargo, allí finca sus opiniones. Luego, a pesar de las diferencias que hoy tengo con él, bueno, dijo Ursúa, pero nada más esta publicación, ¿cuál es? Nada más esta publicación se refiere a El País de España. Con razón, ese sí lo publica. A pesar de las diferencias que hoy tengo con él, dice Ursúa, estoy convencido de que es López Obrador, por mucho, el mejor político vivo que existe hoy en México. Pero no solo hoy, digo yo, desde hace mucho tiempo. Es el mejor político, y esto en el exterior también lo han dicho. Salida de Ursúa daña confianza en AMLO. La tambaleante, fíjense en esto, la tambaleante legitimidad de López Obrador. Primero, que fueron mucho más legítimos los triunfos de Calderón y de Peña, y finalmente, comparando a López Obrador con Hugo Chávez, da a entender que vamos rumbo a la dictadura. Violó el Estado de Derecho y comenzó a gobernar según su capricho. Los gobernantes populistas tienden a actuar de esa manera. También AMLO echan por la borda la poca o mucha legitimidad de origen al despreciar la ley. Recordemos su dicho. Vean que este dicho es absolutamente cierto, lógico, legítimo. El dicho es: la justicia está por encima de la ley. Pero miren cómo lo tuerce este señor Fernández Santillán. La justice c'est moi en francés. La justicia soy yo. No, cualquier ley, si no lleva a la justicia, es una mala ley. ¿Y saben por qué? Porque está hecha esa mala ley a gusto de los poderosos. Terminada la Revolución Francesa, se hicieron unas leyes a la manera de los burgueses, el tercer estado, los nuevos poderosos, todavía muy poco influyentes, pero ya lo eran. Era el tercer estado que había derrumbado a la iglesia y a los nobles. Bueno, hicieron las leyes a su favor, a su medida, a su conveniencia, y después invocaron uno de los tres postulados de la revolución. Igualdad, compañeros, igualdad. Igualdad, tú eres el dueño de la empresa y yo soy tu trabajador. Tú te quedas con el trabajo, con mi trabajo, no remunerado. Y dices igualdad. Sí, igualdad
ante la ley, no ante la justicia, por supuesto, ante la ley. Entonces, es para preguntarle a quien dice que eh, que el Estado, que la ley, aquí lo estoy buscando, echan por la borda la poca o mucha legitimidad de origen al despreciar la ley. Recordemos su dicho, la justicia está por encima de la ley. Esto, según el articulista, es simplemente ir a la dictadura. La justice, c'est moi. La justicia soy yo. No, eso se lo inventan. Sí, la justicia está por encima de la ley. Si la ley no lleva a la justicia, es una mala ley. ¿Ustedes estarían de acuerdo con una ley que meta a la cárcel a quien se robó por hambre aunque no sea por hambre, un pollo rostizado y agua negra para el desempance, y deje libre por ejemplo, al gobernador del Mazo? Esto viene después. Miren el reportaje de Así fue la detención del intocable. Es tan importante, está muy extenso. Como tantos intocables en México, Juan Collado se dio vuelo exhibiéndose por años en los círculos de la farándula, registrados en publicaciones como la revista Hola. Sin embargo, como muy pocos de aquellos personajes, acabó refundido en la cárcel. Cayó en manos de la FGR el martes 9, el pasado martes 9, y hasta ahora enfrenta acusaciones por probable participación en una trama de lavado de dinero y delincuencia organizada de alcance internacional. La presente reconstrucción de los hechos captura el momento en que una vez más se mencionan los nombres de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña, asociados con estas conductas delictivas, y la reacción del indiciado, hasta entonces retador. Voy a leer nada más el final. Primero lo pescan y es altanero, rodeado no solo de guardaespaldas, sino de abogados y todo lo demás. La triquiñuela de fingir un preinfarto ante el juez y los abogados diciendo, tenemos que llevarlo al hospital. De acuerdo, a llevarlo al hospital, pero antes permítanme levantar el acta en donde vaya en calidad de detenido. No, entonces no, ¿para qué? Eso sería inútil. Lo que querían era que quedara en libertad sin más. El final, veamos de qué se le acusa. En cuanto escucharon que se trataba de una orden de detención, Romero estaba comiendo con Romero de Champs. Ahora se descubre que más dinero dio el gobierno de Peña a Víctor Flores, el ferrocarrilero, líder de ferrocarrileros, del sindicato ferrocarrilero. ¡Cuánta sinvergüenzada! Oí yo un trozo de la mañanera famosa de López Obrador diciendo algo que sabemos. Estos políticos no eran políticos, eran unos depredadores insaciables, todos. Y allí se ponía en evidencia el dicho, cierto o no, de Carlos Juan González, cierto o no, de él, sea él el autor o no. Un político pobre
es un pobre político. Entonces, yo escribí varios artículos en donde entonces tenía yo un espacio. Ahora solicito un espacio en cualquier parte en cualquier periódico. Total, lo mío va limpio, así sea en uno que diga que, que México con López Obrador tiene la suerte del Titanic. Yo voy limpio, necesito ya ver quién me da un espacio en un periódico, en una revista. Bueno, entonces, escribí lo siguiente: ¿por qué si están tan depreciados los políticos? ¿Por qué si son tan despreciados, más que depreciados, son despreciados por las masas? ¿Por qué siguen y pagan millones por un puesto en el organigrama de este país, de este estado político, de esta entidad federativa? ¿Por qué? O de esta presidencia municipal. Porque ahí está el dinero fácil y porque van no a gobernar precisamente. Miren cómo están los obreros, cómo están los campesinos, cómo están las amas de casa, los estudiantes en este país. Los estudiantes normales, no las altas esferas de la Universidad del Pedregal. Eso es otra cosa. Miren cómo están ellos. Un país en donde el pobre es tan pobre no es un país justo, y el nuestro no lo es. Bueno, leo el final, el puro final. En el asiento trasero. Bueno, no es este el final, no es este el final. De la denuncia del empresario Sergio Hugo Bustamante se desprende que la llegada de Juan Collado a la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros marcó el inicio de los negocios grandes. No era para menos. El abogado, conocido como defensor de importantes políticos en casos de corrupción y narcotráfico, ya había armado una compleja trama financiera en la que participaban presidentes, gobernadores, dirigentes panistas, empresarios y notarios, así como prestanombres y otros abogados. Con la salida de Ursúa del gobierno de López Obrador, México, a semejanza del Titanic, dio contra un témpano que los gringos de segunda dicen iceberg, y con eso se rompió, con eso naufragó. El día de ayer, anteayer, el gobernador del Mazo reconoce que abrir una cuenta en Andorra no fue la mejor decisión. El dirigente del PRI envía a El País un comunicado en el que da explicaciones sobre investigación revelada de este periódico. El País, porque los periódicos de aquí, calla boca, todos calladitos. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ha reconocido, en fin, que en Andorra abrió en el 2002, digo yo, improviso, una cuenta por 1,5 millones de euros. Y más adelante, del Mazo o un representante del político comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4,5 millones de euros. ¿Y quién comenta esto? El País, porque está en España y porque no es priista, pripanista. 4,5 millones de euros, mis valedores. Toda esta suciedad era México.
Bien, nuestros talleres, el de teoría política, es muy importante. Allí se ventila dos clases de corrientes, la histórica y también la del corto plazo. Vale la pena. Si quieren salir de la ignorancia, ¿qué van a querer salir? Miren, ya sé lo que voy a hacer para cubrir, para llenar todo un auditorio de gente que sepa, que quiera abrir su mente a la teoría política. Voy a poner un gran aparato, como les dicen ahora, una pantalla, pero detrás nada de maquinaria más que mi cara, válgame. Y yo desde la tele les voy a hablar de teoría política, así que sientan que están viendo la televisión, a ver si así, porque necesito más gente para que abra su mente, para que no sea gobernada por Peñas, por Calderones, por, bueno, varios más, hasta llegar a Miguel Alemán, que fue el que empezó con estas tranzas. Bueno, entonces, el taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Ya les he dicho, los que viajen en Metrobús se bajan en la estación Olivos, yo no sé del todo, se van rumbo a Revolución, pero claro, no tan lejos. En un par de cuadras largas encontrarán un parquecito. En un flanco de ese parque está el Juglar. Allí los espero. Y eso mismo ocurrirá, nada más que en el taller de lectura, el domingo, hoy a la 1 de la tarde. Vayan. Y después se atascan de televisión. Aquí los mensajes de ustedes. José Ruiz, entre los saqueadores de este país, falta que se mencionara a Vicente Fox para su rancho. Es el Centro Fox, que imita a los presidentes de Estados Unidos. Ya somos gringos de segunda, caramba. Mencionar a Vicente Fox, pues su rancho lo construyó con dinero mal habido. Pido que se le expropie y que se haga un centro cultural como ocurre con el de Los Pinos. José Ruiz. Hay un hombre al que quemaron vivo por pensar diferente a la Iglesia Católica, y la Inquisición polaca lo quemó. Janusz, se dice en polaco, Janusz. Nosotros lo llamamos Juan de Hus, Janusz, ya que lo iban a quemar y estaba apilada toda la leña. Una viejecita se acercó con sus pasitos a trancos, y colocó unas marañitas, que nosotros decimos en el pueblo, barañitas, para aumentar la potencia del fuego. Desde donde estaba en su poste amarrado, Jan Hus vio aquella maniobra, movió la cabeza, sonrió y dijo: santa simplicidad. Así que se expropie. Bueno, después de todo, José Ruiz, ya no estamos en las épocas de la impunidad total y absoluta, ya no tanto. Arturo Aguilar, gracias. Aguilar Quintero, felicidades, maestro. El señor Obrador tiene las cualidades audaz, sagaz, astuto, la astucia de la habilidad para aparentar que todo está resuelto. Bueno,
Carlos Gutiérrez, se está comentando en algunos medios que se está preparando un golpe de Estado. ¿Qué opinan? Pues, ¿qué voy a opinar? Primero, lo dice usted, quién sabe de dónde lo haya oído y demás. No, seamos escandalosos. Como dice el actor ya muerto, el cómico, no sea soflamero. José Rodríguez Manzano, maestro, se puede utilizar el término cleptocracia en lugar de... Es que la plutocracia es el rico, la cleptocracia es el ladrón, pero, pero es cosa menor, eso es cosa menor en relación a lo que estamos hablando. Pedro Mireles, el día de ayer el señor López Obrador puso a sus medios de comunicación para que estuvieran con una cortinita de humo como una invasión extraterrestre. Esto le funcionó para distraer de los temas relevantes. En los medios ya no hay nota roja, todos hablan del gobierno. Esto por decreto de López Obrador. El canal X es la voz de López Obrador. Sí, esto es provocación. No caigo en ello, sino que lo leo porque pues, no tiene mayor importancia. Aureliano, ya que se habla del Titanic, maestro, se le puede aplicar a Ursúa la frase cuando el barco se hunde, entonces las ratas son las primeras que lo abandonan. Eso pensé cuando primero leí esto, pero dije, parece que yo estoy respirando por la herida que a mí me afectó, en fin. Lo pensé que si abandonó a tiempo la, la nave que se hunde, esto lo dejó de utilizar la, ¿cómo se llama? La articulista,